Evaluación del parcial 2 de lenguaje, El gato negro, realizado por el cadete Daniel Matías Cerezo, curso octavo A, docente licenciado Fabián Arizaga. Actividades a desarrollarse. Leer la parte 1 de la lectura El gato negro de la página 134 a la 133 y la parte 2 de la 138 hasta la 141 del texto de lengua y literatura. Número 1. Identificaremos las palabras de significado dudoso o desconocido. Número 2. Daremos una definición de cada palabra. Número 3. Analizaremos los diferentes tipos de narrador. Número 4. Identificaremos qué tipo de narrador utiliza la novela El gato negro y explicamos en qué nos basamos para afirmarlo. Número 5. Luego de leer el cuento, elaboramos un cuadro para describir sus características. Las mismas son: título de la obra, breves datos biográficos del autor, año en que fue escrito, personajes, escenario y ambiente, tipo de narrador, estructura, inicio, nudo y desenlace. Palabras dudosas o desconocidas. Sucinta. Significa breve, corta, concisa. Intemperancia. Significa inmoralidad o exceso. Melancólico. Significa triste, afligido, nostálgico. Infligir. Significa producir o causar. Ginebra. Es un tipo de licor. Abrasar. Significa quemar o arder. Insondable significa profundo, misterioso, inexplicable. Conflagración significa fuego o incendio. Desesperanza significa desesperación, angustia, desaliento. Informe significa vago, impreciso, indefinido. Patíbulo significa lugar para ejecutar la pena de muerte. Lúgubre significa triste, funesto. Pueril significa carente de importancia o fundamento. Mortero significa masa constituida por arena, adhesivo y agua que se emplea en la construcción. Argamasa es una mezcla de cal, arena y agua que se emplea para unir ladrillos o piedras en la albañilería. Exultante es algo que muestra gran alegría o satisfacción. Vamos a analizar. Existen 3 tipos de narradores. El primero es narrador en primera persona. Es aquel o aquella que cuenta una historia desde el punto de vista de un personaje que está dentro de la historia. Narrador en segunda persona. Es el que narra la historia dirigiéndose hacia el protagonista, o en caso de ser el protagonista, se dirige hacia los demás personajes. Narrador en tercera persona. Es como un dios porque sabe las acciones, los sentimientos y emociones de los personajes y lo da a conocer al lector. Identifiquemos el narrador de la novela El gato negro. El narrador de la novela El gato negro de Edgar Allan Poe es en primera persona, es el protagonista. Me baso y afirmo porque el narrador es el protagonista de la historia, y afirmo porque relata los hechos en primera persona del singular. Vamos a hablar de la estructura de la novela El gato negro. Inicio, nudo y desenlace. Se inicia cuando el narrador desde pequeño era muy bueno y le encantaban los animales, y llegó a tener muchos de ellos. Cuando él era grande, llegó a tener un gato negro, y con su esposa querían a todas sus mascotas. Pero él tenía una preferencia a este felino negro, porque el gato le seguía a todas partes. Nudo. El problema comienza cuando él empezó a beber alcohol y cambió demasiado su personalidad. Se enojaba mucho y cometía actos violentos contra su esposa. Pero un día llegó borracho a su casa
y agarró una navaja y le sacó el ojo a su querido gato. Y todo eso se convirtió en un ambiente de mucho terror. Afortunadamente, el gato sobrevivió. Pero un día, él regresaba del bar, vio al gato y lo ahorcó. Continuaba el terror en su vida. En esa misma noche, su casa se quemó. Todas estas cosas lo volvían más loco aún. Días después va al bar y se encuentra con un gato con una mancha blanca en el pecho y lo lleva a su casa. Un día en el sótano, él quiso matar al gato. Entonces cogió un hacha, pero su esposa atravesó y el hacha cayó encima de la cabeza de su esposa y la mató. Y escondió su cuerpo en la pared del sótano de su casa. Desenlace. Y todo termina cuando los policías llegan a su casa y encuentran el cuerpo de su esposa detrás de la pared. Final de la novela. Título de la obra: El gato negro. Autor: Edgar Allan Poe. Nació en 1809 y murió en 1849. Fue un escritor, poeta y crítico estadounidense. El gato negro fue publicado el 19 de agosto de 1843. Personajes: el narrador sin nombre. Personajes secundarios: la esposa del narrador, Plutón, el gato, los policías y los vecinos. Escenario: casa del narrador, patio de la casa del narrador y el bar. Ambiente: de horror y suspenso. Tipo de narrador: es narrador en primera persona.